están? Buenas noches. Mi nombre es Ivette Quintana. Bienvenidos a una emisión más de Brit Coaching. Gracias por acompañarnos, a todos los que nos están viendo en Facebook, también a los que están aquí con nosotros vía Zoom. Muchas gracias, bienvenidos. Pues ya estamos casi en la recta final de este 2020, un año icónico, un año difícil en muchos sentidos. Pero bueno, pues a nosotros nos toca el día de hoy hacer un análisis y precisamente un recuento de algunos puntos muy importantes que sucedieron en todo este 2020 que tienes que tomar en cuenta porque hay muchas cuestiones que todavía vamos a seguir teniendo que utilizar, que actualizar, etcétera, para este 2021. Viene mucho tema de comercio exterior, tienes que estar súper actualizado y bueno, pues aquí tenemos esta opción de Brit Coaching a tu disposición. Vamos a tener muchas nuevas sorpresas para este 2021, nuevos cursos, talleres, clases incluso, nuevos participantes. También les adelanto que el día próximo martes, que prácticamente es nuestro último programa de este 2020, porque bueno, pues vienen fechas de descanso, etcétera. Entonces también tenemos que descansar más. Dice uno, estamos en casa, pero bueno, seguimos trabajando aunque estemos en casa. Entonces vamos a tener la participación de la contadora Maurer, experiencia total, exfuncionaria del SAT en auditoría. Nos va a hablar sobre un tema, pues el cierre fiscal de las empresas morales, que es un tema obviamente pues que tenemos que también ir preparando para este siguiente año. Entonces va a estar muy interesante este tema, es de corte fiscal, entonces los esperamos el próximo martes. El día de hoy, bueno, nuestro tema es 2020, el recuento de comercio exterior y aduanas. Vamos a ver, lo he dividido en tres partes. La primera parte, vamos a ver todo lo más importante que debemos tener en cuenta que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ustedes saben que ese es nuestro documento base para todo este tema de publicaciones, también algunas notas, algunos artículos, noticias más relevantes que sucedieron durante todo este año 2020 y finalmente lo que puedes encontrar en Brit Coaching, que está el material a tu disposición en YouTube. Así que pues bienvenidos nuevamente a todos, muchas gracias. Si tienen algún comentario, alguna duda, están nuestros chats habilitados tanto en Zoom como en Facebook. Y bueno, vamos a dar inicio, voy a compartirles la presentación para dar inicio con este tema. Que bueno, creo que es importante hacer esta recopilación. Estamos a muy buen tiempo. Entonces, bueno, pues el tema Recuento 2020, un año pues realmente icónico, como les digo, en todos los sentidos, en el tema tanto, sobre todo lo que pasamos a nivel social, económicamente, anímicamente. Ha sido un año fuerte para muchas personas, pero pues también con algunos temas importantes nos dio la oportunidad para poder crear este canal, llegar a ustedes a través de estos medios, llegar a otros países incluso. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Siempre tenemos que ver estas dos partes, ¿no? De las dos caras de la moneda. Y bueno, lo que tienes que recordar, publicaciones relevantes en este diario oficial, que es obviamente nuestro ordenamiento primordial en materia de comercio exterior. Los que nos dedicamos a todo este tema, bueno, pues diariamente, y es algo que te recomiendo que comiences a hacer porque es la manera de estar actualizado. Tienes que estar revisando este diario oficial de la Federación de manera diaria. Y sobre todo en los apartados, en las secretarías, pues Economía, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que son las secretarías pues que nos dan la información sobre todo que tiene que ver con estas materias, ¿no? Las principales publicaciones, bueno, pues obviamente en marzo de este 2020 empieza toda una serie de disposiciones en materia precisamente atendiendo al COVID y que son obviamente relacionadas con todo este tema de comercio exterior, ¿no? Entonces empieza a haber una serie de disposiciones, de controles, sobre todo todo este tema que se empieza a dar entre los países, cierran fronteras, etcétera. Entonces, bueno, todo lo que es este 20 de marzo se da una serie de publicaciones. En junio, en el mes de junio, el 30 de junio, no olvides que es nuestra publicación importante de las Reglas Generales de Comercio Exterior 2020. Hasta este momento, estas reglas que se publicaron ese día son las que estamos utilizando. ¿Ok? Recuerda que nuestras reglas, pues básicamente son el instrumento, el ABC para que tú puedas entender este comercio exterior, ¿de acuerdo?
Estas hasta el momento, hasta el día de hoy, 8 de diciembre, se siguen utilizando. Vamos a ver que tenemos 2 modificaciones que tienes que tomar muy en cuenta, pero bueno, pues estamos ya esperando si en estos días o a principios de mes, o bueno, esperemos que así sea. Se supone que tendrían que estar siendo publicadas las 2021 en estas fechas, pero bueno, ahí tenemos la muestra de que las reglas de 2020 se publicaron hasta junio y bueno, antes de esta fecha seguíamos utilizando las publicadas en 2019. Entonces, bueno, pues estaremos al pendiente. Obviamente nosotros te estaremos avisando en nuestras redes sociales y haremos también, obviamente, un curso para mostrarte estos cambios que lleguen a tener estas reglas para 2021, porque tenemos que estar muy actualizados. Fechas importantes en julio, las hemos estado comentando también, pues el decreto a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se abroga la Ley de la Propiedad Industrial. ¿Por qué es importante esto? Igual se emite el decreto, el 1 de julio, del decreto de reformas y adicionan disposiciones a la Ley de Derechos de Autor. ¿Por qué considero que estos son importantes? Aunque parecería que no son del todo de comercio exterior, bueno, recuerda que todo este tema de las mercancías tiene que ver o está vinculado a estos temas de derechos de autor, de este tema de las marcas, las patentes. Entonces, obviamente tenemos que estar muy pendientes de estas disposiciones. De estos temas vamos a tener también cursos el próximo año para que tú estés muy claro de cuáles fueron los cambios que hubo en estas disposiciones y sobre todo la importancia de un posicionamiento y tener protegido también tus productos, tener tu marca, tu logo, tu registro ante el INPI. Entonces, toda esta importancia que conlleva el tema de la propiedad industrial y los derechos de autor. También el 1 de julio, pues se emite el decreto, la ley de los impuestos generales de importación y exportación, que tenemos también en YouTube dimos un curso acerca de estas modificaciones. Principalmente, pues obviamente entró todo este tema del número de identificación comercial, el NICO. Tuvimos también modificaciones a la ley aduanera, básicamente el tema de esta disposición del nuevo número de identificación comercial. Entonces, como la implementación del artículo 47, se adiciona la parte de las consultas para poder ante la autoridad aduanera consultar tu número de identificación comercial. También el artículo que platicamos hace tiempo, el 184C, pues donde también existe una suspensión en el sistema electrónico aduanero para los importadores y agentes aduanales que a partir del 28 de diciembre de este año que no tengan correctamente expuesto su NICO, pues obviamente serán acreedores a esta sanción. Entonces, estas disposiciones fueron publicadas el 1 de julio del 2020. En el 9 de julio de este año también se publicó por parte de la Secretaría de Economía una serie de reglas de interpretación y administración de los capítulos 4, 5 y 6 del TEMEC. Recordamos que, bueno, el 1 de julio de este año entra en vigor. ¿Pero por qué no está en esta lista? Bueno, porque su publicación en el Diario Oficial fue en el 2018, ¿ok? Y ya su entrada en vigor, obviamente, se decreta a partir del 1 de julio. Entonces, el 9 de julio de este año, en el Diario Oficial, se determinan estos acuerdos. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque hablan precisamente de estos temas que tienen que ver con la certificación, el certificado de origen, que será certificación de origen, todo este nuevo esquema que vimos también en un curso del TEMEC, donde nos hablan de esta transformación, donde se va a buscar también que el productor ya no tenga que estar haciendo toda una serie de requisitos que actualmente hace ante la Secretaría de Economía para poder darle ese origen, ese hecho en México a sus productos. Entonces, la idea es que se simplifique este sistema, es algo que se está paulatinamente realizando, pero en estos capítulos, bueno, te habla acerca de estos temas. El 24 de julio tuvimos la primera resolución de modificaciones a nuestras reglas generales de comercio exterior. Siempre es muy importante verificarlas porque hay reglas que constantemente se están moviendo, como en el caso de las reglas de la suspensión del padrón, se adhieren algunas otras causales, etcétera. El 3 de septiembre tuvimos el acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos de la administración, del Servicio de Administración Tributaria. Específicamente hubo modificaciones, obviamente, a la AGA, se amplían ciertas funciones. Entonces, bueno, pues también, y estamos esperando el RISAT,
tenemos ahí, nos acompañan algunos funcionarios, servidores públicos del SAT. Hasta el momento no tengo el reporte que se haya emitido todavía el tema del RISAT, recordando que desaparece lo que es la AGACE, ¿no? Y se fusiona entre la AGAF, la Administración General de Auditoría, y la Administración General de Aduanas. Entonces, bueno, pues hay una serie de facultades que se integran y bueno, en septiembre hubo este tipo de modificación. Estamos esperando el RISAT. Quienes no ubican qué es el RISAT, es el Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria. A través de este ordenamiento se establecen las facultades que tendrán las autoridades aduaneras para efecto de actos de fiscalización. Recuerda que ninguna autoridad puede notificarte o realizar algún acto si no está debidamente fundamentado. Y esta fundamentación pues es a través de este ordenamiento, el Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria. El 22 de octubre tenemos el decreto por el que se modifica la tarifa, ¿de acuerdo? La Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Tenemos el decreto como tal para esperar, obviamente, estas modificaciones en diciembre. El 26 de octubre tenemos esta fecha también apunta, la hemos estado comentando. Hay modificaciones a nuestras reglas generales de comercio exterior, entonces tenemos unas reglas de comercio exterior que son de junio, del 30 de junio del 2020, que son las completas, son las que tienes que utilizar y tienes que tener estas dos modificaciones, la que se da en octubre y la que se da el 24 de julio y esta del 26 de octubre, para que tengas hasta el momento, hasta el día de hoy, tus reglas actualizadas. El 17 de noviembre lo platicamos, obviamente se dan a conocer las famosas tablas de correlación, donde establece el número comercial, el número de identificación comercial, el NICO, y estas tablas de correlación las vimos también en un curso que tuvimos, donde, bueno, tu fracción arancelaria, recuerda que no se modifica, no hay una fracción a 10 dígitos, es 8 más los 2 del NICO, que, bueno, pues tienen un efecto básicamente de indicador, ¿de acuerdo? Pero estas tablas de relación, una vez que tú clasificas tu mercancía, bueno, vas a tener estos dos números, que es el NICO, para poder realizar ya la clasificación a 10 dígitos. Recordando también que, bueno, pues nuestras reglas complementarias siguen igual. Las notas explicativas les decimos adiós para darle la bienvenida a las notas nacionales. Entonces, bueno, pues básicamente eso nos llegó en el 17 de noviembre y el día de hoy, en la mañana, bueno, lo único que tenemos, hay algunas modificaciones en materia fiscal. Vamos a tocarlas el próximo martes, que es precisamente el tema de corte fiscal, pero bueno, en la Ley Federal de Derechos se derogan algunas disposiciones y sobre todo hay cambios en tarifas, aumentan, así es. Aumentan ciertas tarifas, entonces si tú estás utilizando esta ley de derechos, que bueno, nosotros la utilizamos mucho en el tema del derecho de trámite aduanero y algunas otras cuestiones ahí que vienen también para todo este tema de almacenaje, bueno, pues hay que verificar, el día de hoy hubo reformas para que puedas estar completamente actualizado en este tema. Entonces, esto a grandes rasgos son lo más importante que ha salido en el diario, publicado en el Diario Oficial de la Federación, y bueno, pues hasta el momento seguiremos utilizando nuestra ley aduanera con estas modificaciones que se dieron el 1 de julio. Estaremos utilizando nuestras reglas generales de comercio exterior del 30 de junio con estas dos modificaciones. Tenemos nuestra publicación del 1 de julio también de la tarifa, que tenemos que complementarla con la publicación del 17 de noviembre de nuestras tablas de correlación. Entonces, con estos elementos son nuestra base, nuestro fundamento jurídico para nuestro tema de comercio exterior y estás actualizado en este tema. ¿Qué eventos relevantes tuvimos durante este 2020? Obviamente platicábamos que es un año icónico, un año que realmente yo recuerdo en el 2019, pues obviamente que estábamos felices, ¿no? Esperando ese 2020, el número te llamaba, ¿no? Era un tema importante en materia de comercio exterior durante todo ese año, desde el 2018, 2019, se dieron muchos eventos en relación al tema del TEMEC,
que si se daba, no se daba, pero bueno, era una expectativa muy buena para todo este tema de comercio exterior del siguiente año. Teníamos el tema de elecciones, toda una situación. Entonces, bueno, pues llega enero, ya teníamos, si algunos recuerdan, ya se venía manejando un tema del COVID en China, algunos casos. La verdad es que por eso es que pongo en febrero esto de una excusa, será, no será, porque todavía en enero estábamos nosotros en un tema de eso no nos va a pasar, eso no va a llegar, no va a afectar al comercio, no pasa nada. Estaba ya el TEMEC, iba al pleno, obviamente ya estaba pues para un paso de establecerse y darse la entrada en vigor. Les recuerdo que la publicación en el diario oficial de este decreto promulgatorio que sustituye al TLC por el TEMEC fue el 30 de noviembre del 2018. Ahí fue cuando salió en el diario oficial y bueno, ya se anunciaba de alguna manera su entrada en vigor el 1 de julio de este año. Llega febrero y tal cual nosotros no creíamos, era un tema, eso no llega a México, el COVID no está, es un tema económico, es una pantalla, China quiere dar poder o Estados Unidos y traen ahí un tema. Entonces realmente nosotros hasta este momento y económicamente y en materia de comercio exterior de verdad es que no se visualizaba ni se establecía ninguna medida en relación a este tema. Llega marzo y entonces nos impacta de una manera brutal. Ya se empieza a ver en Estados Unidos, se empieza a ver cierre de fronteras. Obviamente esto impacta de manera importante al todo el comercio exterior porque, bueno, pues China cierra fronteras, se establece, obviamente no se puede ya realizar ningún tipo de importación, exportación. No hubo un cierre al 100, pero ya se estaba teniendo dificultad. Empieza el tema a nivel internacional, todavía no se ve este impacto, obviamente en una economía local. Nosotros todavía mucha gente seguía trabajando, no había un cierre total, seguían incluso las clases, fue hasta mitad de marzo cuando, bueno, pues ya empieza a haber esta situación de pues vamos a dar aprovechando las vacaciones de marzo, abril, la gente ya no va a ir, también las empresas empezaron como que, bueno, pues tómate tus vacaciones, no esperábamos realmente lo que hoy estamos, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Entonces, el tema de las exportaciones empieza a ser un problema porque, bueno, pues en Europa es donde da el brote mucho mayor, lo que es todo Asia y toda Europa. Ustedes recordarán, bueno, pues empieza a cerrar todo este tema de comercio y, bueno, pues evidentemente afecta a muchísimos sectores de la industria que estaban realizando exportaciones. En el mes de abril se anuncia, ¿no?, ya la entrada en vigor para el 1 de julio del TEMEC. Aún se tenían algún tipo de situaciones, de negociaciones. Estados Unidos, si recuerdan, impuso restricciones a las exportaciones de China. Entonces empieza a haber un tema importante. Estas restricciones básicamente exigían, eran a las exportaciones de China y exigían ciertas licencias sobre ciertas mercancías para uso militar y no militar. Entonces empieza a ver esta situación. Yo recuerdo que decían, bueno, esto se van a dar porque empieza a haber una serie de circunstancias. Se empieza también a culpar a China por esta circunstancia que está ocurriendo en todo el mundo. Y bueno, pues entramos nosotros prácticamente al confinamiento, al tema de empieza a darse este boom del hashtag quédate en casa, empieza a darse todo un esquema entre abril y mayo de, bueno, pues hacerlas como se puede, las clases virtuales, el home office, se cierran las empresas, empiezan a sentir este rezago, esta situación también, no solo todos aquellos que estaban trabajando en materia de comercio exterior, las exportaciones se desploman. Obviamente el tema de las importaciones, pues las que ya estaban en transcurso empiezan a llegar. Nuestra aduana mexicana fue y ha sido muy tolerante en ese sentido, no hubo un tema de restricción, no se cerró nuestra aduana, se seguían pues obviamente con las medidas, pero el tema de la exportación sí se ve sumamente afectado porque ustedes recordarán que, bueno, pues Estados Unidos cierra totalmente y era un tema complicado pues para llegar y mucho menos también a Europa con toda la situación que estaba sucediendo. En mayo, bueno, pues tenemos la designación del nuevo administrador general de aduanas, Horacio Duarte, hace una serie de modificaciones, entra este tema militar también meses después a todo lo que es el tema de la aduana.
China lanza sanciones también comerciales, básicamente, pues un tema importante respecto, China empieza a tomar un control muy importante en en esta circunstancia, y vamos a ver que a finales de este mes, el mes de noviembre, tenemos esta fuerza que toma China acerca de toda esta situación. China empieza pues también a sentir este estrago al nombrársele culpable de toda la situación que se estaba aconteciendo en nuestro país. En junio, dentro de estos primeros trimestres, considero que este último trimestre, el tercer trimestre del año, lo que fue junio, julio y agosto, realmente fue el impacto total en materia de comercio exterior. Da tiempo también, pues de alguna manera, a la Secretaría de Economía, y en todo este tema, pues lo que tenemos nosotros únicamente es la cuestión, pues que se hace la modificación a la LIGIE, se hace la modificación a la ley aduanera, tenemos todo este tema del NICO, y bueno, pues eso es lo que se empieza a mover. Realmente se paraliza todo el tema de fiscalización, porque todo lo que ya fue junio, julio, agosto, pues obviamente sabemos que sí fue un cierre total de todas las administraciones, el sector público se paralizó, hubo un decreto incluso para no realizar tema de fiscalización a las empresas. En materia de comercio exterior, el tema fiscal, pues realmente ha habido una serie de pronunciamientos, siguen aumentando ciertos temas de impuestos, todo lo que vivimos con este tema de los impuestos para las plataformas digitales. Pero aquí, ¿qué se da? Se da un fenómeno interesante, porque a partir de junio hasta estas fechas crece el tema del e-commerce. Todas estas plataformas, incluso y nacional e internacionalmente, porque las personas que tenían sus negocios cerrados, pues empiezan a ver esta opción también de realizar una forma de comercializar sus productos, de vender pues a través del WhatsApp, a través de estas aplicaciones que llevan y traen tus productos. Se empieza a dar todo este tema, la movilización a través de el despacho vía postal, la mensajería, todas estas compras en redes, pues obviamente se disparan, así como todo este tema que estamos viviendo hoy en día de estas plataformas digitales. Entonces es para estos meses cuando esta forma de comercializar se empieza a despuntar. Entra nuestro TEMEC, comienza el tema también de la LIGIE en julio. En agosto tenemos un tema que se hace mucho énfasis. El SAT lanza el minisitio de padrón de importadores y exportadores, una forma muy sencilla también de realizar tus operaciones. También tenemos en YouTube un curso, vimos esta aplicación, te enseñamos ahí cómo poder realizar tu trámite para inscribirte ante el padrón de importadores y exportadores, y sobre todo en qué casos tú puedes realizar estas inscripciones. En el mes de septiembre, lo que tenemos ahí se incrementan las facultades de la Administración General de Aduanas. Aquí es cuando entra todo este tema hasta cierto punto militarizado de lo que veíamos en las aduanas, seguridad y control de aeropuertos, puertos, temas fiscales también. Obviamente ahí ya entra y se está estableciendo una nueva forma de fiscalización, pues mucho más intrusiva para poder realizar estos análisis. En el mes de octubre hay un tema que se venía manejando desde principios de año, y no sé si ustedes se han dado cuenta, han ido al súper, hay muchos productos, cuando tú los agarras ya traen un triangulito negro y que dicen exceso de sodio. Bueno, pues eso es algo que no impacta. Claro que impacta. Desde el mes de marzo la Comisión Federal de Competencia Económica ya había establecido también esta situación en cuanto al etiquetado de alimentos y bebidas, y también es una consecuencia de todo este tema del COVID, porque todas las mercancías que se importan o se exportan, pues se empieza a tener este control mucho más preciso, obviamente. Entonces se dan cuenta que el tema del etiquetado, nuestra NOM 051, pues tiene deficiencias, se empieza a trabajar desde esos meses, y bueno, estas nuevas disposiciones, que es un nuevo sistema de etiquetado frontal de productos, ¿no? En donde se establecen advertencias, donde se establecen octágonos negros y leyendas precautorias, y también atendiendo a todo este esquema pues de la obesidad, y sobre todo ahorita en este tema que mucha gente, al no salir, ustedes saben, bueno, pues al no realizar una actividad física también hubo un incremento de enfermedades, no solo por el COVID, sino cardiovasculares, exceso de peso, etcétera. Entonces, bueno, esta disposición
también entró en 1 de octubre, tienes que verificarla, checar en la Secretaría de Economía, ahí está un apartado en publicaciones donde viene todo este tema de la NOM 051 para que no tengas un problema al momento de importar o exportar tus productos. Y bueno, pues todos los productos también ya está establecido, bebidas, etcétera, que deben de tener y cumplir con estas disposiciones. Para el mes de noviembre, pues es una alerta. Tenemos este tema de la Asociación Económica Integral Regional. Obviamente toma un poder muy importante China en este tema, es estas acuerdos, estas negociaciones donde no forma parte Estados Unidos. Y básicamente aquí, ¿qué es lo que se busca o por qué es un tratado, un acuerdo que está siendo interesante para México? Lo que va a hacer China en este caso es, nosotros vamos a hacer la puerta para llegar a Estados Unidos. Muchos de los productos que se fabrican en México vienen ciertas partes, ciertos insumos se importan de estos países de Asia. Entonces, bueno, pues para México, esta Asociación Económica Integral Regional, que está encabezada por China y países asiáticos, pues obviamente es importante para México porque va a traer mucha inversión, ¿no? En donde estos países van a llegar a México, invierten y van a sacar productos, ¿ok? Para lograr e incluso a través de estos dar este brinco a Estados Unidos y Canadá con la utilización del TEMEC. Entonces, es una estrategia muy interesante para China, obviamente le conviene a estos países asiáticos y sobre todo pues para México también será una oportunidad de crecimiento y lo tenemos que ver así como un crecimiento importante. China obviamente toma poder y apenas hace unos días tenemos esta noticia que llega a la escasez de contenedores. De pronto dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Los contenedores, pues obviamente son los instrumentos que se utilizan para llevar y traer estas mercancías. Son básicamente pues el embalaje formal para llevar y traer estas mercancías. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí el tema sobre todo es que todos estos contenedores que salen de Asia, ¿no? Principalmente de Shanghái, y van a Estados Unidos, Europa, el problema es que no pueden regresar a China de manera vacía. Ustedes recordarán, bueno, pues que este tema de la logística sale la mercancía en estos contenedores, sobre todo marítimos de China, de Shanghái, y bueno, pues van a Estados Unidos, van a Europa, van a nuestra República Mexicana, y bueno, pues una vez que llegan, normalmente lo que hacen ahí se vuelven a ocupar y regresan con exportaciones, o sea, es una cadena. El problema es que no están regresando estos contenedores y esto tiene que ver también pues con un tema de pandemia, un tema político, una circunstancia. Bueno, el punto es que los pocos contenedores que están saliendo, ha habido un incremento bárbaro en cuanto al tema de, pues solamente utilizar este medio de transporte, estos contenedores y vía marítima. Entonces, es un tema que está afectando evidentemente a nuestros importadores y a nuestros exportadores y es un tema que está reciente, está ocurriendo en este momento. Y bueno, pues para estos días que llevamos en diciembre, lo único que nos queda es recordar que el día 28 de diciembre tienes que tener todo listo, tu fracción arancelaria, tu aplicación con tus tablas de correlación de los números de identificación comercial, los tienes que tener muy claros. Tenemos que esperar a estas reglas de 2021. De cualquier manera, pues nosotros estamos trabajando con estas reglas que se establecieron el 30 de junio del 2020, seguiremos trabajando con ellas. El nuevo gobierno, bueno, pues es un tema, fueron elecciones. A mí no me gusta mucho meter en estos temas cuestiones políticas, sin embargo, sí es de resaltar que, bueno, pues al presidente de Estados Unidos sí trae un tema, un enfoque multilateral, multinacional, trae un tema de, a diferencia del anterior, bueno, pues que no tenía como mucha fe en la Organización Mundial del Comercio, bueno, pues el actual presidente, el nuevo presidente, bueno, pues sí tiene un tema mucho más acercado y bueno, pues nosotros sabemos que la Organización Mundial del Comercio pues tiene que ver mucho con esta situación, entonces espera, ve con muy buenos ojos el tema del TEMEC, entonces esperemos que toda esta circunstancia, bueno, pues le favorezca a México, realmente seguiremos, como ahí lo puse en el día de diciembre, pues nuestro mundo seguirá en este tema
pues de confinamiento aún no sabemos, estaremos esperando el próximo año que las circunstancias mejoren. Tenemos que seguir acoplándonos a toda esta transformación. El comercio se tiene que ir también transformando, nuestra legislación, nuestra forma de hacer e-commerce también se ha actualizado. Entonces, pues esperemos que, y como puse, bueno, pues la vida sigue, tenemos que seguir buscando esta forma de llegar a otros países, se están tomando medidas. Al final del día, creo que el comercio exterior no tendrá una afectación como sí lo está teniendo la gente, como sí lo está teniendo todos los comercios, porque son mercancías. Mientras se tenga el cuidado, ¿no? Esa forma de enviar y traer mercancías, creo que esto va a seguir fluyendo, no va a haber de alguna manera una consecuencia y que tenga que pararse nuestro comercio internacional. Diferente es pues lo que está ocurriendo entre pues muchos lugares que cerraron, negocios que no se han podido recuperar, con una incertidumbre que tenemos aún de pues si se cierra nuevamente todo, dependiendo del lugar en donde tú nos estés viendo, pues están las circunstancias. Actualmente en Oaxaca nosotros estamos en un amarillo naranja. El día de hoy tuvimos un sustillo al mediodía, nos tembló acá en Oaxaca, 5.5, 5.7, pues realmente estar alertas y seguir trabajando, seguir actualizándonos porque pues esto no para. Y finalmente, quiero comentarte pues lo que hemos tenido en Brit Coaching para ti y lo que hay, lo que tú puedes buscar en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, para que los temas que no has visto, por favor, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y los cheques. Tenemos varios temas. Nuestro eslogan o todo este tema, bueno, fue Jornada Aduanera Brit 2020. Vamos a tener nuestra Jornada Aduanera 2021, obviamente con temas nuevos, con temas que te van a servir muchísimo de manera gratuita. Tendremos también, estamos viendo un tema de plataforma para que también obtengas otro tipo de cursos y talleres. Y bueno, vas a encontrar ahí el despacho aduanero pormenorizado. Se habla exclusivamente de la forma en que se realiza toda esta estructura, todo el despacho aduanero, las partes, el tema del reconocimiento, el mecanismo de selección automatizado. Entonces te invito a que los cheques, está en nuestro canal de YouTube. También tenemos esta transición que se dio de las reglas desde el 2019 al 20. Toda esa información que sigue vigente, entonces puedes checar estas modificaciones que se dieron a las reglas, obviamente el 30 de junio, también incluye las de julio, y finalmente estas que se dieron en octubre fueron muy pocas, así que si tú checas este curso, bueno, pues vas a estar todavía más actualizado. Cómo se da esta transformación de la LIGIE, cómo se da este cambio, todas tus implementaciones. Entonces te invito a que cheques este tema de las reformas a la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Tenemos también una clase que se dio para temas generales en materia de negocios internacionales, que esa es una modalidad que vamos a implementar el próximo año. Vamos a establecer una especie de escuelita, vamos a tener un seguimiento de temas desde la introducción al comercio exterior. Así que si tú eres nuevo en este tema, te interesa conocer desde las bases, pues vamos a tener estas clases para que tú vayas de manera secuencial cada semana obteniendo el conocimiento. Al final del módulo vas a poder obtener un reconocimiento para, pues te va a servir pues de manera acreditación curricular, experiencia curricular respecto de estos temas desde cero, para que tú aprendas el comercio exterior desde las bases. También tenemos en nuestro canal de YouTube este tema que se dio por parte de la maestra Fernanda Jiménez, el tema del TEMEC, que obviamente fue días posteriores a esta entrada en vigor, donde nos establece la estructura, los temas principales, fundamentales que tienes que tener en cuenta, sobre todo con un tema tan delicado y a veces que, bueno, pues no lo entendemos. Bueno, pues aquí se dio este tema de manera muy puntual y muy clara para que tú tengas presente este tema. En enero de este año, recordar que estos términos, los 5 terms, estos términos comerciales que son utilizados
tanto para los compradores, vendedores, importadores, exportadores, para todo este tema logístico, para acordar el tema quién realiza los trámites de importación, exportación, el seguro de las mercancías. Bueno, pues estas son reglas que se establecen para poder realizar esta estructura. Entonces, bueno, pues actualmente estamos utilizando las 2020. También en este curso se establecen cuáles fueron estas modificaciones, cuáles son las bondades de cada uno de los términos internacionales para que tú puedas utilizarlos de manera sencilla. Tuvimos también un tema muy interesante, te expliqué todo lo que fue las etapas de la operación aduanera, el predespacho, que es toda esta planeación, toda esta logística, la negociación, temas que tienes que tener muy en cuenta respecto a tu agente aduanal, tu clasificación, el tema del despacho, lo que puede ocurrir dentro de este despacho, lo que puede realizar la autoridad aduanera mediante un PAMA, y el postdespacho, que aun cuando tú ya traigas tu mercancía, bueno, pues debes de tener todo bajo control, establecer bien tus controles de comercio exterior, porque bueno, recordemos que la autoridad tiene 5 años todavía para realizar alguna acción, alguna actuación, acto de fiscalización respecto de esas mercancías. La importancia también del pedimento, que es tu documento, pues obviamente que te va a acreditar la legal estancia de esas mercancías. Vimos también, y hay un tema ahí, el despacho aduanero por vía postal, muy importante también ahorita con todo este esquema que se está dando del e-commerce, pues te establezco ahí, te enseño cómo puedes realizar importaciones que sean menores de $50, no tienes que pagar impuesto, y si las traes también por vía postal, aunque sean superiores a estos $50 hasta $1,000, bueno, pues lo único que tienes que pagar es una tasa global del 19%, pero no necesitas pedimentos siempre y cuando sean sin regulaciones y restricciones arancelarias. Entonces, un esquema muy bueno para poder llevar y traer tus mercancías. También está el tema de la mensajería y paquetería. Este tema, pues obviamente ya cuando tenemos cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, aquí ya tenemos un esquema simplificado utilizando los servicios del agente aduanal, pero aún así no estamos clasificando ni tampoco estamos pagando IVA ni IGI, se paga únicamente una tasa global del 19%, por lo tanto también es una muy buena opción. Ahí te explico, bueno, pues que ciertas mercancías, sabemos que mercancías sensibles, pues no es tan fácil estarlas importando siempre que cumplas con tus regulaciones y restricciones, pero bueno, sabemos que ya también lo que hemos visto del padrón, que es el tema que sigue, que es el tema del padrón de importadores y exportadores, pues ya aquí en el tema simplificado, pues no te pide padrón. Entonces, si tú ya quieres traer mercancías que las estuvimos viendo en el anexo 10 de las reglas, pues ya tienes obviamente que darte de alta ante un padrón específico, ante un padrón sectorial para poder realizar estas operaciones. Entonces, también ahí vimos un caso para poder realizar de manera muy práctica tu inscripción ante este padrón de importadores o exportadores. Tuvimos también el tema del ABC del número de identificación comercial, demostró obviamente cómo se integra. Es muy importante que recuerdes que la fracción no se fue a 10 dígitos, son 8 más el número de identificación comercial. Ya no vamos a tener las notas explicativas, que era una herramienta sumamente importante, muy funcional para obviamente todo este esquema. Entonces, bueno, pues ahí ya no tenemos, ya no vamos a poder utilizarlas, pero sí vamos a estar esperando estas notas nacionales, que realmente tenemos fe en que la Secretaría de Economía pues entregue un producto que realmente pueda servir en este tema de la clasificación. El tema que vimos el martes pasado, las exportaciones, exportando, este mecanismo, los puntos que tienes que tomar en cuenta para poder realizar estas exportaciones, que si bien es cierto, puedes realizarlas de manera directa o a través de un tercero, la importancia también de convertirte en un productor certificado, es decir, que puedas emitir un certificado de origen, eso te da un plus para tus ventas, ¿no? Entonces es muy importante esta parte, lo explicamos ahí. Y finalmente, bueno, pues este tema que cierra, considero engloba ya
pues toda esta circunstancia que hemos estado viendo a lo largo de todo este año. No quiero despedirme todavía, no queremos dar gracias porque bueno, vamos a tener nuestro siguiente tema el próximo martes. Cerramos ya nuestra jornada con este tema que considero también muy importante, que es el tema de fiscal, sobre todo el cierre de las fiscal de las empresas morales. Entonces, para que estés muy al pendiente, va a haber varios tips para esta situación. Y también invitarte a, bueno, ahí están apareciendo ya en pantalla nuestras redes sociales. Estamos Brit Coaching en Twitter, en Instagram, en YouTube, sobre todo ahí vas a encontrar todos estos contenidos que te acabo de mostrar. Están ahí en esta página de manera gratuita para que los puedas checar y termines este año realmente actualizado. Y pues antes de despedirnos, quiero invitarles a la etapa de Brit Social. Recuerden que estamos con nuestros jueves sociales. Vamos a tener una plática cafetalera. Nos van a estar acompañando unos amigos que se dedican a este tema del café. Va a haber algunos tips, algunos mitos. Entonces, el día jueves los esperamos a las 8 de la noche. Vamos a tener la transmisión por Zoom también con este mismo ID en el canal de Brit Social, pero haremos la retransmisión también en Brit Coaching para que no te la pierdas. La siguiente semana, pues hay más eventos. Estamos también para todas las chicas. Vamos a tener un evento especial el próximo miércoles con nuestra maquillista profesional, Carla Donay, va a estar acompañándonos, mostrándonos maquillajes también para estas temporadas navideñas, para el tema de Año Nuevo. Entonces, utilizando estas redes que de verdad están, que estallan, hay que utilizarlas, sacarles provecho y lo que queremos es llevarte temas para ese enriquecimiento. Lo que busca Brit Coaching no solamente es un crecimiento profesional, sino también un desarrollo personal. Y de ahí es el tema que, bueno, tenemos esta nueva opción que es Brit Social para que también podamos aportarte algo importante en ese ámbito personal. Quiero dar las gracias. Estoy revisando, ¿tienen alguna pregunta? Creo que el tema, pues básicamente fue eso, un recuento para que todos terminemos el año de manera muy puntual, que estemos actualizados, que esperemos este próximo año con todo lo nuevo que venga en comercio exterior, pero no te preocupes, te lo vamos a llevar muy puntualmente para que estés actualizado. Te doy las gracias por estar con nosotros, por seguirnos y nos estamos viendo en las próximas emisiones. Muchísimas gracias. Bye, bye.